Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Perseverada en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Hermanos, buenas noches. Vamos a tener nuestro servicio del día jueves y vamos a iniciar con nuestra oración. Inclinemos nuestro rostro para hacer nuestra oración. Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este día maravilloso que tú nos has regalado. Gracias, Padre, por la salud, por las bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Dios eterno. Bendícenos este día, síguenos ayudando para que en este servicio nosotros pues nos edifiquemos en tu palabra, Padre eterno. Bendice a hermano Uri que tendrá la predicación, Padre, y en este servicio las alabanzas, nuestra lectura, Señor, para que podamos bendecir tu nombre. Gracias por todo lo que tú nos das y sigue con nosotros para poder gozarnos en tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor esté bendiciendo sus hogares. Bienvenidos a un servicio más del día jueves. Que el Señor bendiga este servicio y que sea pues para su gloria y honra. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En esta noche vamos a entonar dos alabanzas y abrimos nuestro himnario en el himno 293, oh bondad tan infinita. El himno 293. Dios en Cristo revelado.
siguiente himno que vamos a entonar es el himno número 65, qué maravilla es. El himno número 65. Gracias al Señor porque podemos alabarle de diferentes formas y el entonarle estos himnos pues es de gran bendición para nosotros. Entonces vamos a tener ahora nuestra lectura bíblica. Pueden abrir sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. La palabra del Señor dice de esta forma: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. En este momento, entonces, vamos a dejar el tiempo para hermano pastor en relación a la predicación que él nos compartirá, pues la palabra del Señor. Estemos atentos y pues muy conscientes a lo que el Señor quiere para nosotros. Pero para darle el tiempo a hermano pastor, vamos a hacer una oración para que así podamos bendecir, ¿verdad?, la predicación. Entonces, cerremos nuestros ojos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permites pues este tiempo contigo y nos ayudas a que hermano pastor pueda compartir con nosotros tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos poner en práctica y también pues nosotros seamos conscientes de nuestros actos y que tú sabes que en nosotros está
el hecho de evangelizar, Padre, para que aquellas personas que aún no conocen de ti, Señor, puedan escuchar de ti, puedan ser salvos, Señor. Así que ayúdanos a ser instrumentos para que también nosotros podamos ayudar a esas personas que aún no te conocen, y a través de ellos nosotros también debemos alimentarnos con tu palabra. Así que bendice, hermano pastor, gracias por la salud que tú le permites y que nosotros también pongamos atención. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, amén. Muy buenas noches, apreciables hermanos, bienvenidos a nuestro culto de doctrina de este día jueves. Y entonces vamos a continuar con nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recordemos, hermanos, que la segunda carta a los tesalonicenses es una serie titulada Ánimo para una iglesia en dificultad. Esa es la lección que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta segunda carta a los tesalonicenses. Y amados hermanos, todos nosotros sabemos como creyentes la importancia de la oración en nuestras vidas. Por eso muchos han escrito acerca de la oración, y se ha escrito lo siguiente: en medio de cualquier batalla, la mejor arma es la oración. Es lo que alguien dijo acerca de la oración. Pero alguien más también escribió acerca de la oración diciendo: los momentos de soledad son la oportunidad perfecta para clamar a Dios. Alguien más también escribió acerca de la oración diciendo: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Y al final alguien más escribe: la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Y estos pensamientos, hermanos, lo que hacen es comunicarnos lo importante que es la oración. Bueno, no necesitamos de este tipo de pensamientos, porque en las escrituras nosotros hallamos enseñanzas sobre la importancia de la oración, hermanos. Y ustedes que saben que está la oración personal, pero también está la oración en comunidad, es decir, la oración que nosotros podemos hacer los unos por los otros. Y justamente, hermanos, digo esto porque la noche de hoy el apóstol Pablo nos va a hablar de la oración en favor de los demás. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo nos va a enseñar esta noche es la importancia de orar unos por otros. Y amados hermanos, ustedes saben que una cosa es decir, estamos orando por ustedes. Una cosa es decir, estoy orando por usted. Pero otra cosa muy distinta es que realmente estemos orando. Y que, hermanos, el que nosotros digamos, mire, estamos orando por usted, estamos orando por ustedes, no sea solo, hermanos, parte de una costumbre nada más de nuestro hablar, sino que realmente sea una práctica real en nuestras vidas, amados hermanos. Por tal razón es que si no estamos orando por los demás, es mejor no decirles que estamos orando por ellos, porque entonces cometemos el pecado de mentira, amados hermanos. Pero Pablo acá nos va a hablar con autoridad acerca de orar unos por otros, porque justamente era una de sus prácticas, hermanos. El apóstol Pablo oraba por los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y el pasaje bíblico que nos corresponde estudiar esta noche del día jueves es 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 11 y 12.
Y usted sin duda alguna tiene su Biblia ahí a la mano, pero si no la tiene ahí a la mano, pues ahí en su pantalla va a aparecer también, van a aparecer las citas bíblicas para que usted pueda leer ahí en familia. Y dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12, lo siguiente. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. A manera, hermanos, de introducción, quiero nuevamente señalar que el apóstol Pablo estaba animando a los creyentes de Tesalónica porque los hermanos de la iglesia estaban atravesando por una época de persecución. Estaban pasando por una etapa de tribulación. ¿Y cuál era la causa? Su fe en el Señor Jesucristo, amados hermanos. Y el apóstol Pablo ve en ellos unas cualidades sobresalientes a pesar de la persecución y de la tribulación que estaban enfrentando. Y ustedes muy bien pueden recitar ahí desde casa cuáles son esas características que Pablo veía en los hermanos de la iglesia a pesar de sus circunstancias, porque lo hemos estado viendo en estos jueves. Y el apóstol Pablo vio en ellos que a pesar de sus dificultades estaban creciendo en la fe. Y ellos dicen que lo manifestaron en segundo lugar, en un abundante amor de los unos para con los otros. En otras palabras, lejos de que los creyentes de Tesalónica, a pesar de sus dificultades, desmayaran, dice que ellos estaban soportando con paciencia la persecución y la tribulación. Qué ejemplo digno para nosotros, amados hermanos, de que podamos con paciencia soportar las tribulaciones que vienen a nuestras vidas. No digo las persecuciones porque en nuestro país o en nuestro departamento pues no estamos enfrentando persecuciones. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos dice que esto era una demostración del justo juicio de Dios, para que los creyentes de Tesalónica fueran tenidos por dignos del reino de Dios. Pablo nos enseñó que como Dios es justo, es natural que Dios recompense a los creyentes que son atribulados, pero que también dice le pagará con tribulación a los que atribulan a los creyentes. La recompensa para los creyentes atribulados, ¿cuál es, hermanos? Porque Pablo habló del propósito de las tribulaciones. Y uno de los propósitos de las tribulaciones es que el Señor recompensará a los creyentes atribulados con el reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y estas palabras, hermanos, son alentadoras, porque ustedes saben que un día terminarán nuestras luchas acá, como lo dice el canto, cuando nuestras luchas terminen aquí. Y hermanos, qué especial es saber que un día el Señor pondrá fin a nuestras tribulaciones. Por eso se nos anima a soportarlas con paciencia, a soportarlas con gozo. Pero también el apóstol Pablo nos enseñó que la retribución para los que atribulan a los creyentes es sufrir pena de eterna perdición. Lo que esto implica es ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es en esencia, hermanos, el infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios
es justo. Él sabe premiar a los que se someten a su voluntad, pero sabe castigar a los que se rebelan contra su voluntad. Así que, hermanos, en este punto de la carta es cuando Pablo entonces eleva una oración a Dios a favor de los tesalonicenses. Y dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Eso es lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Y es que, hermanos, Pablo sabía sobre la persecución. Pablo sabía sobre la tribulación que estaban pasando los hermanos de Tesalónica. Y entonces Pablo hace lo que es más indicado: orar por ellos. Y, amados hermanos, esa es una realidad para nosotros hoy. Ustedes saben que esta pandemia ha limitado en gran manera el ministerio eclesiástico. No se ha podido hacer el trabajo como se debe de hacer por la misma situación. Pero aquí Pablo nos dice que podemos, hermanos, hacer algo. Y lo que podemos hacer es orar los unos por los otros. Amados hermanos, ustedes saben que no solo es el pastor el que debe de orar por los hermanos, sino que todos debemos de orar por todos, amados hermanos. Entonces, en este contexto en el que vivimos, sé que hay familias que están siendo afectadas por este virus, pero hay familias que están siendo afectadas por otras circunstancias. Y nuestra tarea como creyentes dice que es orar por ellos. De pronto, por la situación no podemos visitarles, no podemos reunirnos, pero sí podemos orar, porque estamos orando al que es omnipresente, al que está con todos nosotros. Así que aquellas familias con las que nosotros no podemos estar, el Señor ahí está. Y por eso debemos entonces de orar. Y Pablo estaba plenamente consciente del poder de la oración. Por el momento, Pablo no podía estar físicamente junto a los tesalonicenses para ayudarles de alguna manera en sus tribulaciones. Pero nada le impedía estar espiritualmente junto a los tesalonicenses para ayudarles por medio de la oración. Y sé que, hermanos, hoy no podemos estar con los hermanos en estas circunstancias, pero podemos orar por ellos. Entonces, hermanos, no menospreciemos lo mucho que se puede hacer mediante la oración. Una vez, un misionero que servía al Señor allá en el continente africano, dice que estaba visitando su iglesia, la cual le había enviado como misionero a ese lugar. Y dando su testimonio a la iglesia sobre la obra en el lugar donde él estaba realizándola, dijo lo siguiente: cuando servía en un pequeño hospital de África, cada 2 semanas viajaba en bicicleta a través de la jungla hacia una ciudad pequeña para comprar víveres. Era un viaje de 2 días y tenía que acampar durante la noche en el punto medio. En uno de esos viajes llegué a la ciudad donde planeaba sacar dinero del banco para comprar medicinas y víveres, y luego emprender el viaje de regreso hacia el hospital. Al llegar a la ciudad, observé a 2 hombres peleando. Uno de ellos había sido gravemente herido. Lo atendí de sus heridas y al mismo tiempo le hablé del Señor. Luego viajé durante 2 días, acampé una noche y llegué a casa sin incidentes. 2 semanas después, repetí mi viaje y al llegar a la ciudad se me acercó el joven a quien había curado. Me dijo que él sabía que yo llevaba dinero y medicinas y me confesó:
unos amigos y yo te seguimos hacia la jungla, sabiendo que acamparías durante la noche. Planeábamos matarte y llevarnos tu dinero y medicinas, pero justo cuando íbamos a acercarnos a tu campamento, vimos que estabas rodeado por 26 guardias armados. En ese momento me reí y le dije que yo había estado completamente solo en la jungla. Sin embargo, el joven insistió y me dijo: no, señor, yo no fui el único que vio a los guardias. Mis amigos también los vieron y entre todos los contamos. Fue por esos guardias que sentimos miedo y te dejamos en paz. En este punto del testimonio, uno de los hombres de la congregación se paró de un salto e interrumpió al misionero para preguntarle si le podía decir el día exacto en que sucedió esto. El misionero dijo a la congregación la fecha y el hombre que lo interrumpió contó esta historia. La noche de tu incidente, aquí era la mañana, y yo me preparaba para ir a jugar golf. Estaba a punto de golpear la pelota cuando sentí la urgencia de orar por ti. De hecho, era tanta la urgencia que llamé a varios hombres de esta iglesia para que oraran por ti. ¿Se pueden parar todos los hombres a quien llamé ese día? Los hombres que se habían reunido para orar se pusieron de pie. Y al misionero no le importaba quiénes eran. Estaba contando cuántos eran. ¿Y cuántos creen que eran, hermanos? Sí, eran 26. El mismo número de guardias que los bandoleros vieron protegiendo al misionero aquella noche en la jungla, eran los mismos que estaban orando por ese misionero en ese momento. Hermanos, este es un ejemplo claro que nos enseña que no debemos de despreciar la oración. Pero seamos honestos, o si somos honestos, ustedes saben que es una debilidad de muchos creyentes. Muchos creyentes no oran. La oración tiene poder porque está dirigida ¿a quién? Al Dios de poder, hermanos. Así que volviendo a nuestro pasaje bíblico, al orar por los tesalonicenses, Pablo tenía 3 motivos de oración en mente. Pablo ora por 3 motivos, los cuales tenía en su mente por los tesalonicenses. Número 1, el primer motivo por el cual Pablo ora por los hermanos es para que sean dignos del llamamiento de Dios. Vean lo que dice la segunda parte de Segunda de Tesalonicenses 1:11. Y dice Segunda de Tesalonicenses 1:11, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ahí está el motivo por el cual el apóstol Pablo ora por los hermanos de Tesalónica. Los creyentes de Tesalónica, como lo recordarán, estaban pasando por una gran persecución y tribulación, con el propósito de que sean tenidos, dice, por dignos del reino de Dios, como dice Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, hermanos, en su oración por los tesalonicenses, Pablo pide que este propósito de Dios se cumpla en los tesalonicenses, de modo que la vida de los tesalonicenses corresponda, dice, al elevado llamamiento que Dios les había hecho. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, dice,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y se trata de esto, hermanos. Se trata en esencia de que los creyentes de Tesalónica anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, según nos lo enseña Efesios 4:1. Vean lo que dice Efesios 4:1. Ahí se nos habla de, hermanos, de que debemos de andar, dice, conforme a la vocación con que hemos sido llamados. Dice ahí el texto de Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y parte de ese llamado, hermanos, implica sufrimiento en nuestras vidas. La pregunta sería para nosotros, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios como hijos de Dios? Hermanos, las pruebas que Dios le ha enviado lo han hecho un mejor hijo de Dios. O sea, en medio de estas pruebas que usted está pasando, ¿estas pruebas le están haciendo un mejor hijo de Dios o todo lo contrario? Por eso, hermanos, es que Dios siempre tiene propósitos en las pruebas. Si usted está pasando por una enfermedad en este momento, puede ser que a Dios está tratando de que usted sea un mejor hijo de Él. Qué interesante. Las pruebas, hermanos, que Dios entonces nos ha enviado, o nos ha hecho mejores hijos de Dios o peores hijos de Dios. No olvidemos que las pruebas en general, dentro de ello la persecución por la causa de Cristo, tienen el propósito de hacernos mejores hijos de Él. Pero si usted se derrumba bajo la prueba, no está cumpliendo con lo que Dios quiere para usted. Entonces, el primer motivo por el cual ora Pablo por los hermanos de Tesalónica es para que Dios cumpla su propósito en ellos. Número 2, el segundo motivo de oración de Pablo por los tesalonicenses es para que confíen en su poder, hermanos. Para que los tesalonicenses confiaran en el poder del Señor. Vean lo que dice el versículo 11 al final. Y cumpla todo propósito. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, dice, en su poder. Entonces, hermanos, Pablo nos está diciendo acá que los creyentes de Tesalónica tenían a su disposición todo el poder del Dios Todopoderoso. Los creyentes de hoy tenemos a nuestra disposición el poder de nuestro Dios. Por eso Pablo está pidiendo que los creyentes de Tesalónica echen mano de este poder para toda obra de fe. Para toda obra de fe. Eso significa todo aquello que se logra por medio de confiar en el poder de Dios, solo así se logra y no en nuestro propio poder. Hermanos, no hay nada de extraordinario en hacer algo para Dios en nuestro propio poder, pero es extraordinario hacer algo para Dios en el poder de Dios. Cuando los creyentes hacemos la obra de fe con el poder de Dios, estaremos cumpliendo todo propósito de bondad. Y esto es lo que Pablo pedía en su oración. Como creyentes que somos, debemos de cumplir entonces todo propósito de bondad. Esto significa toda disposición a lo que es bueno. Y de esto sale una pregunta, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida en relación a esto? ¿Está nuestro corazón lleno de todo propósito de bondad? Si es así, usted debe de echar mano del poder de Dios para hacer esas obras de fe. Me temo que mucho
que la iglesia de hoy en día no está viendo de esas obras de fe de las cuales habla Pablo, sencillamente es porque no estamos confiando en el poder de Dios, amados hermanos. Por eso no podemos ver, hermanos, lo que se veía, lo que Pablo veía en la iglesia de Tesalónica. Y la razón para esto es por nuestra poca fe, por nuestra incipiente disposición a echar mano del poder de Dios. Porque estamos confiando más en otras cosas que en el poder de Dios, hermanos. Y recuerden que a Dios no lo podemos engañar. Si Dios hace una evaluación de su vida, de su familia, de mi vida y de mi familia en esta pandemia, Él sabe en dónde está nuestra confianza. Si está en Él o está en otros aspectos de la vida. Usted y Dios lo saben. Y número 3, el tercer motivo por el cual Pablo ora en favor de los tesalonicenses es para que el Señor sea glorificado. Versículo 12 del capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses. Entonces el tercer motivo por el cual Pablo ora en favor de los tesalonicenses es para que el Señor sea glorificado. Segunda Tesalonicenses 1:12 dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué pedido de oración tan especial, hermanos. Pablo pide a Dios en oración que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en los tesalonicenses. ¿Qué significa esto? Pues que la gente que no conoce a Cristo pueda ver al Señor Jesucristo en la vida de los creyentes. La pregunta es, ¿nos hemos puesto a pensar en que todo lo que el mundo que no conoce a Cristo puede ver en la persona de Cristo es lo que los creyentes mostramos de Cristo en nuestro diario vivir? Y este pensamiento, hermanos, nos hace temblar. Debe hacernos temblar. Y entonces la interrogante que usted y yo nos tenemos que hacer es: ¿cómo es el Cristo que hoy manifestamos en nuestras vidas? ¿Es el Cristo auténtico o es un Cristo distorsionado por el pecado que, siendo creyentes, estamos atesorando en nuestras vidas? Como bien se ha dicho, el testimonio de un creyente o bien acerca a otros a Cristo o bien aleja a otros de Cristo. La pregunta entonces también es: ¿está siendo glorificado el nombre de Cristo en nuestras vidas? Pero además de esto, Pablo oraba para que los creyentes de tesalonicenses sean glorificados en Cristo. Interesante. No solo Cristo puede ser glorificado en los creyentes, sino también los creyentes pueden ser glorificados en Cristo. Esto acontece cuando la gente que no conoce a Cristo atribuye a Cristo lo bueno que ve en un creyente. O sea, todo es posible por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, nada es por mérito de los creyentes. Todo es por la gracia, por el favor inmerecido de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En conclusión, hermanos, Pablo nos está dando el ejemplo de la importancia, no solo de la oración en nuestra vida personal, sino la importancia de orar por nuestros hermanos, de orar los unos por los otros, amados hermanos. Y hay muchos motivos por los cuales podemos orar los unos por los otros. Bueno, es un mensaje sencillo de Pablo. Ahora el reto está en que nos tomemos la responsabilidad de orar los unos por los otros. De poder, hermanos, fortalecer esta disciplina espiritual en nuestra propia vida. Y usted haga una evaluación personal
Si esta es una debilidad en su vida, usted tiene que trabajar en ello. Pero si es una fortaleza, usted tiene que mantenerse en ello. Así que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a poder fortalecer esta disciplina de la oración en nuestras vidas. Y que en medio de esta pandemia, que aún no podemos reunirnos y que no podemos estar con los hermanos, pero sí podemos orar en favor de ellos. Tomémonos esa responsabilidad y saldremos adelante en medio de nuestras luchas y pruebas. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Una vez más tu palabra nos ha recordado una de las disciplinas espirituales que es importante para nuestro crecimiento espiritual, como lo es la oración. Y tú conoces, Señor, a nuestra iglesia. Tú conoces si la oración es una fortaleza o es una debilidad, si es algo en lo que debemos de trabajar. Y Padre, si es algo en lo que debemos de trabajar, pues pon en nuestro corazón la disposición de fortalecer esa área de nuestras vidas, y que podamos no solo tomarnos el tiempo de orar personalmente por nuestra vida, por nuestra familia, sino de orar los unos por los otros. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice tu palabra en cada corazón y gracias por lo que se ha hecho en este programa. En tus manos, Señor, nos encomendamos, dándote gracias por todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga y que tengan un buen descanso y nos vemos en la próxima. Feliz noche. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.